Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Siempre es una satisfacción enorme poder estar aquí en este foro de libre expresión, palabra en acción, un grupo fuera de serie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos acomodamos a la configuración de los grupos anónimos comunes, sino que somos un grupo fuera de serie. Tenemos otras acciones que comúnmente no tienen otros grupos. Bueno, pero hoy vamos a estar con Sandra y Sandra nos va a leer la reflexión y nos va a guiar en el cuarto paso, en el análisis del estudio del cuarto paso y posteriormente estará coordinando eh, las participaciones que se han de hacer. Así es que, ánimo, Sandra, bienvenida, adelante. Gracias. Buenos días, compañeros. Soy Sandra. Soy un miembro más de este grupo y la reflexión de la chequera del Banco de la Fe del 19 de diciembre dice así. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34:20. Por el contexto, esta promesa está dirigida al hombre justo muy afligido. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librará Jehová. Podría sufrir heridas en su piel y heridas en su carne, pero no se le hará mayor daño, ni un hueso suyo será quebrantado. Esto es un gran consuelo para un atribulado hijo de Dios y un consuelo que me apresuró a aceptar, pues hasta esta hora no he sufrido un daño real por mis muchas aflicciones. No he perdido fe, ni esperanza, ni amor. Es más, lejos de poder, lejos de perder estos huesos del carácter, han ganado en fortaleza y energía. Tengo más conocimiento, más experiencia, más paciencia, más firmeza de los que tenía. Antes de que vinieran las pruebas, ni siquiera mi gozo ha sido destruido. Muchas constituciones he recibido por enfermedad, luto, depresión, calumnia y oposición, pero pero la constitución fue sanada y no he sufrido fractura compuesta de huesos y ni siquiera una fractura simple. La razón no está lejos para que necesite buscarse. Si confiamos en el Señor, Él guardará todos nuestros huesos, y si Él los guarda, podemos estar seguros que ni uno solo de ellos será quebrantado. Vamos, corazón mío, no te aflijas. Te estás doliendo, pero no hay hueso roto. Soporta la dureza y desafía al miedo. Gracias. Bueno, el versículo que hace alusión al tema de hoy habla de Jesucristo. El, el profeta que está hablando ahí, el salmista que está hablando ahí, está hablando de que no se le iba a quebrar un solo hueso. No está hablando de la comunidad ni de las personas que están bajo la salvaguarda de Dios, sino que es una profecía. Sin duda, es muy Es muy fácil perdernos cuando queremos comparar los versículos con nuestras vidas y salirnos del contexto y el orden que está establecido en la escritura.
Y en este caso está hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Mesías, y no de una persona común. Por eso es necesario que nosotros estemos apercibidos de cómo interpretar adecuadamente la escritura, porque podemos perdernos y entonces hablar cosas que no convienen. Sin embargo, cuando hablamos de que Dios cuida de nosotros, no es que no se nos vaya a romper un hueso. A mí se me han roto varios. Pero esto no significa que Dios no me quiere. No, no significa que Dios va a guardar todos mis huesos. Hoy en día, con la cuestión de la cremación, pues le quiebran todos los huesos a las personas ahí y los queman. ¿Sí? Entonces, yo la verdad estuve triste en algún momento porque un querido amigo que comprendía la escritura, pues no comprendía eso. En la escritura los únicos que son cremados son aquellos que son personas que están enfermas, muy enfermas, que pueden contagiar con su enfermedad a otros, o bien que, que bueno, pues mm, no se puede poner de otra manera, porque están deformes, no se les puede maquillar, etcétera. Entonces optan por hacer esa acción. Pero también puede estar el cuerpo ahí y no hay ningún problema, aunque no lo veamos, porque puede estar deformado el cuerpo o el rostro de la persona y no se puede maquillar para que esté presentable ante el público. Eh, Sin embargo, mi amigo decidió ser cremado y me sorprendió eso. Yo estuve ahí sentado donde fue cremado y escuchaba golpes fuertes y pregunté, ¿qué son esos golpes? Y dijeron, no, pues es que están quebrando los huesos para poder ser cremado. Ah, bien. Entonces, uno se da cuenta, pues, que si nosotros seguimos un esquema del texto que se nos da al principio como base para la exposición de un sentimiento, una emoción o una realidad, eh, no es, no es objetivo, es una acción subjetiva que está sacando un texto fuera de contexto, haciendo un mal uso de ese texto. Bueno, pero aquí el asunto es que Dios nos dice a nosotros que tiene un compromiso, que Él está viendo quién está alrededor de nosotros y quién está forjando un arma contra nosotros. Pero Él nos promete que esa arma se volverá contra ellos. Y al que te maldiga, será maldito. Y el que te bendiga, será bendecido. Y esa es nuestra fe y en esa fe caminamos en la seguridad de que Dios está con nosotros y que su Espíritu está en nosotros como hijos e hijas de Dios. No tenemos mejor forma de expresar el amor que Dios nos tiene, sino que su propia presencia en nuestras vidas hace que nosotros vivamos óptimamente. No perfectos, pero sí óptimamente. ¿Verdad? De la manera en que podemos vivir dentro de este plano de imperfección. Y por eso le agradecemos a Dios que nos haya dado tantos ejemplos bíblicos de personas que fueron conforme al corazón de Dios, que fueron amigos de Dios
que fueron considerados por Dios como el más humilde en su tiempo y en su momento, y así, dentro de ese plano de decir, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es uno de los más humildes? O bien a Moisés, que también dijo que era uno de los hombres más humildes. Sin embargo, todos ellos tuvieron defectos. Y es aquí donde nosotros comprendemos que a pesar de nuestros defectos, si permanecemos con nuestra fe y el crecimiento gradual, Dios está con nosotros. En esa seguridad vivimos. No andamos por vista, sino por la confianza de que Dios está con y en nosotros. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Pues damos inicio al párrafo número 14 y dice así. Es aquí donde les leo yo el párrafo y luego leo una pregunta y necesitamos 3 manitas para participar y después viene la conclusión del compañero Víctor. Y dice así el párrafo 14. En este estado de proceso del individuo, nuestros padrinos entran al rescate, están capacitados para hacerlo, porque son portadores de los conocimientos experimentados en neuróticos anónimos. Tienen del cuarto paso. Consuelan al afligido demostrándole que su caso no es extraño ni diferente y que sus defectos de carácter no son más numerosos o peores que de los de cualquier otro miembro de Neuróticos Anónimos. Para lograrlo, el padrino puede hablar con franqueza sin exhibicionismo de alguno de sus propios defectos pasados o actuales. Esta manera pausada y objetiva resulta muy tranquilizadora. El padrino probablemente indicará que el recién llegado tiene algo en su haber que abonarse, aparte de sus riesgos. Esto tiene a disipar la morbosidad y a alentar el equilibrio. La pregunta número 1 del párrafo 14 dice así: ¿por qué razón el padrino entra al rescate? ¿Por qué razón el padrino entra al rescate? Ay, aquí dice una voz en el desierto y después Josefina, adelante, no sé cómo te llamas. Luis, me llamo Luis. Buenos días, compañeros. Soy Luis, bueno, soy alcohólico drogadicto y pues, por lógica neurótico. Bueno, conforme al texto, como está ahí, como está escrito en el paso, pues es que ya tiene la experiencia, ¿no? Tiene la experiencia, pero es porque yo como alcohólico, cuando entra al rescate del padrino, es que el padrino primero debe saber que no está ahí para dar la clase, ¿no? Es una persona que a través de la experiencia está ahí porque él necesita la ayuda, o sea, él no hace ningún favor, porque si no, pues es la segunda tradición también, o sea, van de la mano, no puede ir un paso y una tradición separadas, van de la mano. Y la segunda tradición dice claramente, ¿no? Dice claramente que son solamente servidores, ¿no? Si yo creo que soy la persona que vengo a dar la clase, si yo soy la persona que creo que vengo a hacer la iluminación de los demás, pues ya rompo la segunda tradición, rompo el segundo paso, porque solamente un poder superior puede ver el sano juicio. Segundo lugar, yo toda mi vida quiero controlar, yo toda mi vida quiero tener la razón, o sea, pero para eso es la segunda tradición, segundo paso, pero antes de eso está el primer paso, la unidad, ¿no? La necesidad que yo tengo de unirme a ustedes porque yo lo necesito, o sea, yo los necesito, ustedes no me necesitan. Y en el primer paso, por la ingobernabilidad. Entonces, si yo no entiendo esos dos conceptos de que Dios, la única forma que tiene Dios para un soberbio como yo, compañeros, a pesar de tener 21 años en Alcohólicos Anónimos en la recaída y estar 3 años diarios consumiendo y estar en esa recaída, aún así
Y yo no entiendo el principio de que la única manera que Dios tiene para hablarme es a través de ustedes. Es la única manera. Entonces el padrino, yo como recaído o como persona, si puedo decirle de tiempo, debo tener un padrino, es el puente que tiene Dios para conmigo, para yo obedecer, ¿no? Por eso el padrino entra al rescate, pero el padrino no entiende ese principio, se tumba todo, ¿no? No sé si me expliqué, disculpe por hablar así, tengo poco de consumir, tengo más de poco de un mes, pero por algo me metí a esta junta, ¿no? Gracias, pensé que era otro grupo, pero interesante, pero es lo que pienso, ¿no? Gracias. Gracias, compañero Luis, por hacer la unidad. Josefina, es tu turno, gracias. Ok, bendecida mañana, miembro de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Y bueno, está muy interesante esta pregunta, ¿verdad? Eh, un principio muy importante y que colabora para que la enferma espiritual, mental, emocional, en el caso muy personal detonante el alcohol, empiece a reconocer de una manera muy profunda a través de la necesidad de la colaboración de otro ser humano imperfecto, enfermo. Sin embargo, con un poquito más de tiempo, se espera que conocimiento y sobre todo experiencia vivida. Y es muy interesante porque indiscutiblemente quien concede la sanidad mental, quien colabora para que el miembro viva la superación de lo espiritual y se componga mental y emocionalmente, indiscutiblemente es el Espíritu Santo de un Dios que viene obrando desde mucho antes de cruzar la puerta a la comunidad de 12 pasos. Entonces, el instrumento, manguera, conducto, madrina, padrino o como se le llame, tiene un servicio muy importante que conlleva un gran compromiso y una gran responsabilidad a donde se está jugando el pellejo, a donde si no hace su labor, hay un juez quien calificará. Entonces es un trabajo de doble vía y muy interesante porque se puede generar la empatía, se puede generar ese somos iguales, esa naturaleza humana de la que hoy te estás conmiserando, sí, también está en mí. Sin embargo, ambos estamos y nos encontramos en un conjunto de instrumentos espirituales llamados pasos, que aplicándolos en nuestro diario vivir, eso será superado y comparte su propia experiencia. Entonces me encanta, es un principio que aquella primera vez que yo llegué, allá en el 92, a donde estuve únicamente casi 3 años, sin embargo, me fui 17 años, me colaboró grandemente para llegar por segunda vez a trabajar diligentemente y esperando realmente una dependencia que no falla, la de Dios. Con esto comparto, gracias. Gracias, Josefina. Compañeritos, también pueden escribir por medio del chat si no tienen privacidad. Y la pregunta dice así, compañeritos, para que se animen. ¿Por qué razón el padrino entra al rescate? Y dice aquí, dice, en este estado del proceso del individuo, nuestros padrinos entran al rescate porque están capacitados para hacerlo, porque son portadores de los conocimientos experimentados que Neuróticos Anónimos tiene del cuarto paso. Y en el chat dice así, en doble A es hasta que el defecto te haga infeliz y desgraciado. Es padrino, ay, Perdón, cuenta tu historia. cuenta su historia, su vida. Gracias, Víctor.
Y la pregunta para usted dice así, para la conclusión de del párrafo, de la pregunta. ¿Por qué razón el padrino entra al rescate? Bueno, aquí hay una condición. Si hemos escogido bien a la persona que nos va a ayudar, nos va a ayudar a comprender la proyección del programa de recuperación. Es decir, una persona que está preparado para apadrinar comprende la literatura de manera universal, pero también comprende su experiencia y cómo usó esas herramientas para superar algunos eventos. El padrino no es el sabelotodo, pero sí es el que te puede comprender. En los momentos en que estás realizando un cuarto paso y te sientes angustiado o tienes miedo de escribir en ese momento entra el apadrinamiento. Pero muchos que se dicen padrinos, pues no tienen la experiencia. No podemos esperar que una persona toque fondo. No, yo no voy a esperar que una persona toque fondo, porque el paso 6 nos explica perfectamente eso. El paso 6 nos dice claramente que no es necesario llegar a un fondo de sufrimiento, una vez que conocemos el programa, a un fondo de sufrimiento para entender que estoy mal en mis acciones, que tengo que reconocer que estoy mal y que tengo que cambiar ese aspecto de mi vida para poder acercarme más a un poder superior, a un Dios como cada quien lo concibe. En cierta ocasión, una persona me dice, angustiada, que le habló a su madrina y le dijo que su hijo estaba en una depresión, que sí, ¿qué podía hacer por él? Y la madrina le contestó, déjalo, que toque fondo. Luego me dice, ¿pero usted qué piensa? Yo pienso que no, yo pienso que no. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, lo que puedes hacer es lo siguiente. Primero, no le hables de los grupos. Segundo, no le hables del programa, porque hay que sacarlo de ahí. Él tiene una necesidad de ser comprendido y amado. Él está perdiendo la visión de la fe en la realidad y hay que rescatarlo. Y hablándole del programa no lo vas a rescatar. Necesitas, primeramente, tú le conoces porque es tu hijo. Prepara un buen alimento, vas a su casa, se lo llevas y platica de él, de las cosas que le agradan. Porque primero tenemos que rescatarlo, porque él no es un alcohólico, no es un adicto a las drogas, es una persona depresiva, pero que puede tener adversidad con los grupos o otras cosas. Entonces tenemos que tener estrategias de cómo ayudar a las personas. Mi amiga puso a prueba lo que le dije y por la gracia de Dios, la personita salió de donde estaba. Y ella empezó a experimentar esa forma de trabajar con amor y con paciencia con esa persona. Y al rato él solo venía y platicaba con ella, ¿no? Que era su mamá, porque lo hizo sentir vivo, con esperanza. Porque el ánimo, ¿de dónde lo voy a sacar? De ahí mismo, de su corazón. Ahí está, solamente que está atrapado. Una vez que ya lo tenemos fuera, entonces podemos guiarlos hacia otro asunto de cómo puede él curar sus emociones
Pero antes no. Nadie tiene por qué tocar fondo para lograr una recuperación. Que al principio sí fue así, porque éramos ignorantes de nosotros mismos, porque no entendíamos cómo funcionábamos emocional y mentalmente. Y nos íbamos como el coaching al lodo. Así es que no tenemos por qué estar ni vivir en el lodo, porque estamos aprendiendo una nueva manera de pensar y una nueva forma de ser. En el apadrinazgo no hay condiciones, todo es voluntario. Nadie está obligado a apadrinar a nadie. Nadie está obligado. Si la persona se obliga a sí misma porque considera que está agradecido con Dios y con el programa de recuperación, lo hace voluntariamente, pero no porque tenga que hacerlo, ¿no? Un día llegó una persona como a las 12 de la noche, ¿verdad? Y llegó y empezó a hablarme, ¿no? Padrino, padrino, padrino. ¿Qué pasó? Le digo, oye, son las 12 de la noche, ¿qué? No, es que tengo la necesidad de hablar contigo. No, mira, ve y sigue tu borrachera y ponte bien. Y mañana te veo. Pero ahorita no. Sí, ahorita no. Ni es el tiempo. La familia está durmiendo y todos estamos tranquilos. Y no es el momento. Ah, no, que las 24. No, si yo no soy farmacia de 24 horas. No, yo decido apoyarte si quiero y si no quiero también. No está en tus manos obligarme a hacer absolutamente nada. Todo es voluntario. Y tú tienes que comprender eso, que yo no tengo la obligación, ni soy tu padre, ni soy tu hermano, ni tu madre. Soy tu amigo. Y como tu amigo te estoy diciendo las cosas claras, ¿sí? A mí no me andes con esos chismes. ¿Entiendes? No con un chantaje vas a hacer que yo haga tu voluntad. Por eso uno tiene la libertad. Cada padrino tiene su propio cuadernillo de servir a otros. Y un padrino puede aceptar o no aceptar a una persona, le guste o no le guste. Cuando las dos personas se encuentran, el padrino y el ahijado, hacen un convenio en hora y en lugar para dialogar, en hora y tiempo. Y ahora con la tecnología, pues oye, me envíame un mensaje y yo te lo respondo cuando pueda, no hay problema, ¿no? Pero si tenemos una cita para tal día y tales horas, pues tal día y tales horas será. Entonces, pues, ¿por qué? Porque también tenemos vida. Como dijo Bill W., nadie puede tomar el programa de recuperación como un pastorado o como un sacrificio permanente por otros. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que tener nuestro propio equilibrio en nuestras propias vidas. Es importante la consideración de ambas partes. Un convenio es un convenio y vamos a procurar hacerlo, pero regularmente los, los ahijados o ahijadas son las que procrastinan, que es un síntoma de la enfermedad. O sea, abandonan su tratamiento. Bueno, el problema no es mío, el problema es de ellos, porque quien necesita es él o ella, no yo. Porque yo no necesito que alguien venga a consolarme o alguien venga a decirme, hoy en día no.
Soy libre en esos aspectos. Puedo compartir libremente con quien sea, sin prejuicios. Pero es importante entender eso, de que nadie está obligado a soportar a nadie. Lea la primera tradición, léala bien, lo que dice. No tenemos por qué soportar un sermón de nadie. Si no tienes ganas de soportar un sermón de nadie, pues cada quien puede tomar su decisión. O te vas o te quedas. Así lo dice ahí claramente. ¿Estaremos atados siempre a un grupo? No. El apadrinamiento es voluntario. Son dos voluntades, el que busca recuperarse y el que va a apoyar al que va a recuperarse. Aprendemos juntos, sí, pero no me estás rescatando. No, no es mi caso. Bien, gracias. Gracias, Víctor. Mira, en el chat dice unidad. Ay, no le entiendo. Dice es que comentaba el padrino que la primera tradición, pero la primera tradición habla de la unidad, las arterias de doble A, pero esa es la primera. Y la segunda es eso, precisamente evitar la locura de que yo creo, ya no puedes juzgar tú ahí a la persona, o sea, no, la enfermedad no tiene hora ni, cuando entra una persona en crisis, y más en este campo, que, que estamos juntos, neuróticos, codependientes, Alanón, todos, estamos juntos. A mí me tocó que cuando yo tuve un problema de narcisismo, nadie me quería, y abrimos grupos de narcisistas, apoyos narcisistas. Entonces, cuando entra gente en crisis, a la hora que sea, a mí me tocó una compañera cirujana, o sea, en un colegio militar se suicidó. Nos hablaba a las 3 4 de la mañana, es que la enfermedad no condiciona, no sé, y aparte la pregunta, pues la pregunta está mal también porque pues habla del segundo paso, ¿no? ¿Por qué los padrinos entran al rescate? ¿Por qué se ríen de esto? Porque ya vivieron esa historia. Fran se menciona el cuarto paso, pero el cuarto paso ya es cuando el tercer paso dice, el alcoholismo o la neurosis es solamente síntomas males más profundos. Ya es otra cosa, es otra pregunta distinta, pero bueno, escucho. Perdón por hablar, pero me gusta aprender. Gracias, compañero Luis. Este es un foro de libre expresión. Gracias. La segunda pregunta del párrafo 1 dice así. Les voy a leer tantito del párrafo. Los padrinos consuelan al afligido, demostrándole que su caso no es extraño ni diferente, y que sus defectos de carácter no son más numerosos o peores que los de cualquier otro miembro. Y la pregunta es esta. ¿Qué valores debe de poseer el padrino para lograr sacar de la confusión a su ahijado? ¿Qué valores debe de poseer el padrino para lograr sacar de la confusión a su ahijado? Vamos, compañero Luis, adelante, es su turno. Yo no, bueno, no sé, no he leído esa parte de valores. Yo pienso que eran virtudes, ¿no? Porque cada defecto tiene virtudes y ha pasado por esa parte, ¿no? A través de los pecados forma un carácter, pero con virtudes del orgullo, la humildad, de la lujuria, la castidad, de la pereza. ¿Qué? Ay, se me olvida, se me olvida. Pero bueno, no sé los valores cuáles, pero hay una parte donde dice, venir, el Dios de nuestros padres desplazó, el Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros padres. Y yo veo ahí en esos valores que mi papá me decía, ¿no? Porque yo fui a la primera comunión y yo sabía que no robar, no desear a la mujer de tu prójimo, pero pues era niño, ¿no? Yo no sabía que desear era diferente, pero ya cuando lo veo en los pecados capitales, porque es pecados, o sea, dice defectos, pero también habla de pecados y había escrito también en el chat, ¿no? El sexto paso dice que aquella persona que quiere crecer a imagen y semejanza de su creador va por buen camino.
pero ya no hablo de un poder superior, o sea, yo no puedo decir, yo soy una silla, quiero que sea imagen y semejanza de la silla, quiero que sea imagen y semejanza del café, de la taza, que es un poder superior, ¿por qué? Porque llego rebelde, entonces cualquier cosa que yo me aferre, pues es muy buena, pero ya volvemos, digo, por la pregunta, ¿no? Valores. Cuando yo ahorita lo que mencionaba, cuando me explica mi padrino a mí que el alcohol nomás fue un síntoma mal más profundo, que yo antes de hacer contacto con el alcohol o con la neurosis, yo ya venía enfermo, ¿no? Por eso la unidad es bien importante, por eso no sé si ustedes, al menos a mí me pasó que cuando conozco un grupo, a pesar de mi negación del alcoholismo, de la drogadicción, me siento en casa, o sea, yo siento un amor por las personas y son personas que me reflejan en el subconsciente, en ese retorno oculto, me reflejan a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mi primo, o sea, a la gente que yo odiaba, a la gente que estaba resentida. Entonces, pues no sé si habla de esos valores, ¿no? Que yo perdí en la infancia, de esos valores que erróneamente yo perdí. Todos los respetos, ¿no? Todas las cosas que me habla del primer paso, una vida ingobernable ante una sociedad. Si una sociedad me dice, tú cásate, ya párate, o sea, perdón, que me extienda tantito, porque para mí es importante. La mamá de mis hijos, yo estoy separado, estuve 23 años casado. La mamá de mis hijos es una señora que tiene 15 hermanos. Fue la única, fue la única mujer entre sus 15 hermanos que no se casó a la iglesia. Yo no conocía doble A y yo le decía, ya, ¿para qué nos casamos a la iglesia? ¿Para que un violador, un sacerdote? Hoy entiendo que estuve mal, ¿no? Hoy entiendo que no importa la iglesia, te dice el segundo paso. Yo como me escudé y hablé de tantas cosas para no hacer lo correcto. O sea, todos esos valores, ay, perdón, es que como si la cita bíblica, como si la cita bíblica, yo quiero darles el respeto a esa señora, quiero pedirle perdón espiritualmente, porque esos valores creo que a veces ahorita a lo mejor aprendo algo más de eso, ¿no? Gracias, perdón. Sí, no hay cuidado. Después de la primera hora, la segunda hora es para participar, para tener preguntas o dudas o hacer catarsis. La segunda hora, ahorita es de estudio, pero está bien, no pasa No, nada. estoy. Josefina, es tu turno, Josefina. La pregunta es, ¿qué valores debe de poseer el padrino para lograr sacar de la confusión a su ahijado? Bueno, pues aquí precisamente en este espacio de Palabra en Acción, foro de libre expresión, fíjense en que aquí he venido escuchando información y dentro de las informaciones, ¿verdad? De lo que ha llegado y se me ha quedado, habla de, creo que se llaman cualidades. Y una de ellas me parece ser que es la primera, es confianza, ¿sí? Eh, crear ese vínculo, ese puente ante, en este caso, ¿verdad? A ese ser humano que le solicitó, precisamente por la confianza, que le solicitó ese servicio de apadrinamiento. No recuerdo, creo que el otro está relacionado con el compromiso, ¿sí? No estoy segura. Y ya hay otro. De hecho, en esa información hay tres cualidades. Eh, Sin embargo, ¿verdad? Aquí cabe mencionar que la experiencia sobrepasa todo entendimiento, porque ahí es a donde está el lenguaje del corazón, hablar de mi propia experiencia. Y yo te comparto, ¿verdad? Que en la condición que yo regresé después de haberme ido por 17 años, a donde los primeros 15 no consumí alcohol, pero sí le di rienda suelta a los deseos de la carne, a donde está el descoyuntamiento del instinto de supervivencia y a donde le di vida de una manera exponencial a los defectos y mejor dicho, ¿verdad? Como lo que es pecado. Y en esa experiencia, ¿verdad? Me llevó a experimentar un estado horrible,
a tener una condición mental, emocional, de estar harta, hasta la coronilla. En esa condición me permitió fácilmente poder permanecer sentada. Siéntate y escucha. Y en ese siéntate y escucha pude comprender la enfermedad perversa del alma, enfermedad espiritual, hebra, maligna y corrosiva, miedo. Y sobre la marcha fui entendiendo y comprendiendo y encontré, gracias a Dios, que una de las funciones o de los principios que no había utilizado y si utilicé ni siquiera recordaba y hasta el día de hoy no recuerdo, es este asunto del apadrinamiento. Entonces yo busqué quien me escuchara, ya la verdad lo que menos me importaba era la persona, ya no me importó, yo lo que quería era hablar y ir por la solución. Pero Dios ha sido muy bondadoso, misericordioso, y me ha puesto personas que me han ofrecido lo mejor que tiene y Dios me ha ayudado para con ellos preparar un manjar y hoy estarme deleitando solo por la gracia de Dios en este nuevo estado de conciencia. Gracias, princesa. Sí, gracias, Josefina. Y en la respuesta en el chat dice así: humildad, paciencia, servicio y capacidad de escucha. Y la pregunta para usted, Víctor, dice así: ¿qué valores debe de poseer el padrino para lograr sacar de la confusión a su ahijado? Bueno, tiene que ser paciente y saber escuchar. Cuando conocemos la enfermedad y la persona está hablando y vamos comprendiendo sus síntomas y su problema, necesitamos permitirle que se desahogue para que pueda escuchar. Pero cuando es una persona que es que es una persona racionalista, que está buscando simple y sencillamente el antagonismo, es decir, como objetarte la palabra, entonces quiere decir que la persona no está en la buena disposición en lo que dice el tercer paso. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo y afírmate en el principio espiritual. Pero no puede afirmarse en el principio espiritual porque regularmente una persona antagónica tiene una capirotada en su mente, es decir, trae una confusión de valores que no puede comprenderse a sí mismo y que considera reales o verdaderos, pero no están hilvanados adecuadamente. Por eso el padrino tiene que tener una condición, primero, de paciencia para poder escucharlo, y luego tiene que tener conocimiento para poder tener empatía y para saber si podemos darle una sugerencia o no por su condición mental. Como lo dijo en algún momento el cofundador, doctor Bob, a veces el ahijado quiere o pretende tener la razón. Y cuando es de nuevo ingreso, lo dejamos ganar. Es mejor perder la razón en ese momento, o sea, el hecho de que yo tenga razón, perder la razón y que él gane, para no perder la oportunidad de apoyarlo más adelante, explica el doctor Bob en esa estrategia de
tener comprensión con la persona y permitirle ser, simplemente, para no entrar en una controversia en cuanto a su postura, porque no tiene orden de pensamiento. Aquí estamos en el análisis del cuarto paso, párrafo por párrafo, donde hay 3 minutos para 3 personas y luego está la conclusión, que es la explicación que me corresponde a mí, mi opinión, y que en mi caso, como tallerista, tengo más de 3 minutos para participar. Aquí, cuando nos dice, pues, ¿qué cualidades podemos tener? ¿Verdad? Humildad. Humildad es la cualidad más importante que necesitamos desarrollar y esa se desarrolla con la honestidad. Yo no voy a hacer lo que hacen los demás. Si yo estuviera en una acción de emergencia, pues sería diferente, pero no estoy en una acción de emergencia. Ni pertenezco a un grupo de 24 horas. Y no tengo compromiso con nadie. Ni voy a salvar al mundo, ni voy a salvar a nadie. Esas son cuestiones de Dios, no mías. Así que dentro de mi capacidad de poder ayudar a alguien, le ayudo con mucho gusto. Pero siempre limitado. No podemos dedicarnos completamente a nadie. A nadie. Porque lo que pretendemos es que la persona sea libre, que aprenda a tomar decisiones, que aprenda a pensar y analizar en base a principios espirituales, pero que nunca llegue a ser dependiente del apadrinazgo, sino que sea dependiente de Dios y de los principios espirituales. Ese es el tema que trabajamos, la recuperación, no la enfermedad. No apapachamos la enfermedad. Gracias. Gracias, compañero Víctor. La pregunta número 3 dice así, en su análisis acerca de la racionalización del ahijado, ¿qué actitud toma el padrino o la madrina? Les recuerdo que el tiempo de la respuesta son 3 minutos nada más, compañeros. En el chat no tengo, a ver, déjeme ver si hay respuesta. Para la pregunta que en su análisis acerca de la racionalización del ahijado, ¿qué actitud toma el padrino o la madrina? Dice, dice que habla de 4 instintos y 3 emociones y 7 pecados. Adelante, Josefina, es tu turno. Gracias. Tus 3 minutos. Ok, corazón. Bueno, siendo sincera y honesta, ¿verdad? No recuerdo exactamente lo que dice el párrafo. Sin embargo, racionalización quiere decir que yo ahijada estoy en la parte mental, desde la inteligencia. Y bueno, haciendo un cuarto paso, ¿verdad? Soy tan inteligente, que llegué a esta condición mental, emocional. Entonces, la inteligencia es muy importante, sí. Sin embargo, no lo es todo. Entonces, ¿verdad? Desde mi experiencia, bueno, yo recuerdo, ¿sí? Cuando por primera vez viví el apadrinamiento desde mujer con mujer. Y llamo por teléfono a mi guía espiritual y le comparto lo que estaba viviendo. No recuerdo textualmente cuáles fueron sus palabras,
pero sí recuerdo lo que yo pensé y lo que yo sentí, lo que yo entendí, cómo comprendí. Y yo lo comprendí como o haces lo que yo digo o olvídate de mi colaboración. Y experimenté mucho miedo, mucho miedo. Y seguí la instrucción, seguí la instrucción. No recuerdo exactamente cuál fue la instrucción, pero sí recuerdo cómo me sentí. Me sentí haciendo algo que de acuerdo a mi intelectualidad no era lo mejor, pero lo hice. Me sentí humillada, me sentí sobajada, me sentí que estaba siendo injusto, sin embargo lo hice. Y después de eso, ¿verdad? Algo que yo digo que esto tuvo que me colaboró grandemente esta experiencia, porque cada vez que yo vivía ese principio, yo le pedía a Dios literal que le sujetara la lengua al ser humano y que fuera Él mismo, Dios mismo, quien me hablara a través de ese ser humano. Y me comprometí a decir lo que yo pensaba, sentía, lo que estaba haciendo, lo que quería hacer. Y ha sido muy interesante. Gracias. Gracias, Josefina. Karina, es tu turno. Karina, Aquí estoy. ¿tienes cerrado tu micrófono? O tal vez ya perdiste privacidad. Bueno, la pregunta para usted, Víctor, para la conclusión dice así. En su análisis acerca de la racionalización del ahijado, ¿qué actitud toma el padrino o la madrina? Racionalización. ¿Qué es racionalización? El cuarto paso dice que cuando las personas están racionalizando, es decir, que las personas buscan evadir una situación de una manera aparentemente intelectualizada, no es más que el síntoma de la soberbia. Toda persona que está racionalizando para defenderse del programa de recuperación es una persona soberbia. Cree saber, cree entender, cree comprender, y en su manera de racionalizar solamente trata de justificar sus propios actos o acciones. Entonces, cuando hablamos de escuchar a una persona que está racionalizando, que no está dentro de la proyección real, del esquema real, es como si tratara de adivinar y al mismo tiempo tratar de defenderse cuando nadie lo ataca. ¿Qué es lo que hacemos cuando sucede eso? Cuando vemos la postura de la racionalización de una persona. Solo la escuchamos. Por ejemplo, en la quinta tradición podemos ver a este irlandés que estaba racionalizando y decía, si mi esposa me hiciera caso, si mi socio hiciera lo que yo le digo, entonces yo podría lidiar con mi enfermedad. Aquí el irlandés está racionalizando, está diciendo que las condiciones que él está poniendo es que su esposa lo comprenda y que su socio le dé vía libre. Y que si estos dos personajes en su vida hacen lo que él dice,
pues todas las cosas van a ir bien. El clásico director de la orquesta, ¿no? Pero cuando Bill W. lo escucha, le dice, yo no puedo discutir con usted de religión, ni pretendo convertirlo en nada, pero creo saber dónde se equivoca. Entonces el irlandés le dijo, bien, dime dónde estoy equivocado. Y ahí le dijo claramente que era un soberbio. Usted no es más que un irlandés pedante, egocéntrico, que cree que lo entiende y lo sabe todo. Pero usted no se ha dado cuenta de que no tiene un ingrediente fundamental para que usted tenga la razón. Y estoy parafraseando. ¿Y cuál era ese ingrediente? La sobriedad. Entonces, comenta la tradición que regularmente el irlandés comentaba diciendo, mi padrino me vendió una idea que, que solamente yo podía comprar, la idea de la sobriedad, el equilibrio de nuestras emociones, la abstinencia del alcohol y el equilibrio de nuestras emociones, sobriedad, equilibrio. Aquí vemos cómo Bill W. Lo escuchó y no entró en discusiones con él, pero sí le dijo, cuando lo escuchó, dijo, creo saber dónde se está equivocando. Y fue lo suficientemente sincero como lo fue el irlandés con él. Así lo fue él. Y el irlandés razonó y llegó a cambiar su actitud. Y por eso después se encontraba en un grupo. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando una persona escuchamos que está racionalizando? O sea, que quiere discutir, que quiere pelea, que él sobresalir sobre todo dentro de su confusión. Pues ¿sabe qué? Pues déjelo ser. Como dijeron los Beatles, let it be, suéltalo, déjalo ser. No tienes por qué discutir con la enfermedad, para nada. La razón nadie te la va a quitar, es tuya. Y no tienes por qué discutir con la enfermedad. Solamente hay que escucharlo y darle el amor que su dolor necesita. Necesitamos ser humildes. A pesar del conocimiento, necesitamos ser humildes y pacientes y honestos con las personas. Y a veces tenemos que comprenderlos y no decir nada más que lo que hemos dicho. Y saber esperar otro tiempo, donde pueda entrar la luz de la razón a esa persona y pueda convertir su vida en algo diferente. Gracias. Gracias. Y la pregunta número 4 dice así, sus palabras y experiencias, ¿qué acciones disipan? Sus palabras y experiencia, ¿qué acciones disipan? Y no hay respuesta en el chat, ni tengo manitas levantadas, entonces nos iríamos directamente con su conclusión. Ah, Josefina, gracias. Tienes cerrado tu micrófono. Gracias. Bueno, pues, pues todo depende, ¿verdad? Todo depende porque si bien es cierto dar el servicio de apadrinamiento como solicitarlo,
son decisiones a donde se hace uso de un poder que se empieza a obtener viviendo plan de 24 horas. Se ejerce ese libre albedrío. Y pues dependiendo la condición, ¿verdad? De despertar de conciencia de quien está dando el servicio, va a depender muchísimo. Desde mi experiencia, ¿verdad? Ya les compartí una de mis experiencias. A mí me llevó a ir en la búsqueda de la dependencia de Dios. Ahí me llevó. Entonces, ¿podrías volverme a decir la pregunta, amor? Sí, claro que sí. Dice así. Princesa. Su palabra y experiencia, ¿qué acciones disipan? Ok. Bueno, y cuando se vive otro tipo de servicio, ¿verdad? Que también tengo la experiencia, bueno, te comparto que eh, colaboro grandemente para que se fortalezca en mí la fe, la esperanza, el amor, para que se vayan disipando las dudas, para que vaya surgiendo la convicción, para ir desarrollando ese carácter, a tener dominio propio a través de el amor que Dios va derramando y que voy aceptando y viviendo como lo es el amor propio. Y es muy interesante. Hoy por hoy vivo este principio, sin embargo, me ha llevado a los pies de Cristo Jesús y esporádicamente, muy a la larga, vivo este principio de apadrinamiento y lo seguiré haciendo hasta el último instante de mi existencia en este plano terrenal, dándole vida a Alcohólica Anónima que hoy yo soy gracias a Dios y haber consumido alcohol. Gracias, Josefina. Dice, tienden a disipar la morbosidad y alterar el equilibrio. Y la pregunta para usted, señor Víctor, dice así, su palabra y experiencia, ¿qué acciones disipan? La palabra y la experiencia del padrino que está en una buena formación, primeramente la persona puede estar confundida, llena de desesperanza, como en alguna ocasión me dice una persona. Hace un tiempo hablé con la madrina y le expliqué mi problema y luego me hizo sentir culpable. Cuando ella me explicó la situación, no de su madrina, sino su situación personal, entonces le dije por qué no era culpable. Y de acuerdo a su propia voz y a su propia experiencia y creyendo en su sinceridad, le expliqué la actitud de la otra persona, su propia actitud y la diferencia entre la responsabilidad de cada uno de ellos para que pudiera entender en qué punto estaba ella. Esta persona, por causa de esa desafortunada información que le dio su madrina, pues estaba sufriendo
de insomnio. Entonces, cuando hablo con ella en ese aspecto, porque hablé muchas cosas con ella me explicó muchas cosas de ella y fue muy abierta y sincera y pude apoyarle, ¿no? Y ella se durmió como no había dormido. Y al día siguiente se levantó con otra situación que despertó la charla también. Y me llamó temprano y hablé con ella de nuevo y disipé la duda y se formó una esperanza y le di un ejercicio para que afirmara esa situación. Le expliqué cómo funciona como ser humano y por qué es importante empezar a cambiar esa antigua forma de pensar por una nueva forma de pensar. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo que vamos a derrumbar argumentos falsos que están en la mente de la persona, vamos a disipar esos argumentos falsos y vamos a buscar darle una nueva postura mental, una nueva visión de esa realidad que no podía ver cabalmente. Luego con eso, pues la persona empezó a trabajar en ese aspecto y ya no me habló más de insomnios. Por eso es importante estar preparados para ayudar a alguien. Porque aquí dice, ¿qué situaciones disipa? Y está refiriéndose al apadrinamiento. Le damos luz, le damos claridad, le damos afirmación, le damos esperanza y le proporcionamos una técnica para que se sostenga a sí misma con la ayuda de un poder superior, de un Dios amoroso como el que yo tengo. Cada quien tiene su Dios personal y la relación con Dios es personal, ¿verdad? Ok, bien, gracias. Y ya llegamos al final. Falta solo una pregunta para A ver, cerrar. ¿En qué momento el recién llegado empieza a darse cuenta de sus defectos de carácter? ¿En qué momento el recién llegado empieza a darse cuenta de sus defectos de carácter? No tengo manitas de Compañera participación. Sandra, Dígame. yo podría participar, pero antes que eso me gustaría saber si se puede conocer el teléfono del compañero que acaba de pasar, que no sé Sí, cómo se ahorita lo llama. proyectan con compañera Ah, Wendy, se llama perfecto, Víctor Javier, Víctor, y qué ahorita lo amable. proyectan en la pantalla y claro que sí puede participar. Enseguida de Claro. Josefina se diría usted. Y después tenemos una segunda hora para si quiere hacerle preguntas al compañero o tiene alguna duda del tema que se está tratando. Claro. Ya se va a terminar el estudio y enseguida siguen las dudas. Josefina, es tu turno, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por el servicio. Nos estamos escuchando en la próxima reunión, próximo viernes, para continuar con este cuarto paso. Y la pregunta que haces, amor, fíjate que desde mi experiencia es muy profunda, es muy profunda. No es tan sencillo, de hecho, humanamente hablando es imposible. Es el espíritu de un Dios amoroso, respetuoso, paciente, comprensivo que va revelando. Y lo va haciendo dependiendo la condición de la persona. Desde mi experiencia, yo les comparto que el primer defecto de carácter que pude identificar
mente, corazón adentro, se llama envidia. No sé si la conozca. Y para ese entonces, yo ya tenía en la comunidad alrededor alrededor de 3 años y fracción, casi 4 años. Y no la identifiqué dentro de la comunidad, la identifiqué fuera de la comunidad. Y para cerrar con broche de oro, ¿verdad? ¿Cuál consideran ustedes que fue el último defecto de carácter que pude identificar? Gracias por el privilegio de mencionarlo. Se llama soberbia. Soberbia. No recuerdo exactamente cuánto tiempo tenía en la comunidad cuando la pude identificar. Entonces esto es dependiendo de la condición. Yo estaba muy enferma espiritualmente, perdida, extraviada, confundida, viviendo horrible. El único lugar a donde me sentía segura, tranquila, era en el tiempo en el que me encontraba en una reunión. Era 1 hora y media. Después mi vida era un caos. Sin embargo, pues Dios aquí me tiene, ¿verdad? Despierta, consciente de esa naturaleza humana, pero también consciente de dónde me encuentro y cuáles son las herramientas que tengo para vivir un plan de 24 horas de victoria en victoria, dándole honra y gloria al Dios que yo consigo. Felices 24 y gracias. Gracias, Josefina. En el chat dice así, el recién llegado empieza a darse cuenta de sus defectos de carácter tan pronto como empiece a ser más objetivo. Y ya no tenemos manitas y sería su turno, señor Víctor, de la conclusión de la pregunta que dice así para usted. ¿En qué momento el recién llegado empieza a darse cuenta de sus defectos de carácter? Bueno, hay una diferencia entre los recién llegados. Por ejemplo, yo ya sabía que estaba mal, pero no entendía qué estaba mal en mí. Solo pensaba en suicidarme, pero no sabía que estaba mal en mí. Y se lo dije a la persona. Yo no sé, porque me dijo, ¿tienes problemas con tu manera de beber? No, yo no sé. Solamente sé que quiero suicidarme. Eso sí lo sé. Y ya he tenido algunos intentos. Entonces, los padrinos salieron al rescate, como 4 que estaban ahí, y me hicieron una junta especial. Tenía yo 20 años. Y me devolvieron el, me devolvieron el espíritu al alma. Mi vida pues, fluyó. Pero no entendía de defectos de carácter. De pecado sí, pero de defectos de carácter no entendía eso. Regularmente el ahijado que no tiene conocimiento del grupo de recuperación empieza a darse cuenta de sus defectos. Primero lo siente y luego se da cuenta. ¿Cómo lo siente? Cuando está en una reunión y están apareciendo una persona, otra persona y otra persona y están mostrándole su vida y ellos se sienten identificados con algunas personas y a veces con todas. Él no se da cuenta que está identificando sus defectos de carácter, que está identificando su dolor de culpa, su dolor y el resentimiento contra otras personas. Él no lo puede entender todavía. Y a veces creen comprender,
y se van sobre esa llamada nube rosa, ¿no? Que creen comprender, pero no. Regularmente las personas despiertan a los 6 meses. Por eso, y despiertan, digo, despiertan para entender cuál es la diferencia entre un defecto de carácter, cómo se forma un defecto de carácter y cómo podemos liberarnos de eso, ¿no? El alcohólico se centra en la abstinencia, pero después de eso viene el síndrome de la abstinencia y vive una borrachera seca de manera constante porque no sabe cómo manipular los síntomas de su síndrome. No sabe cómo manipularlos, no sabe cómo manejarlos, no entiende nada de sus emociones. Por eso el crecimiento es diferente en las personas, porque eso depende de su capacidad de racionalizar, de pensar, de, de desarrollar eh, entendimientos o valores. Hay personas que aparentemente comprenden su problema y que son personas que tienen muy buena memoria y son intelectuales, pero pueden ser conocedores de la literatura, pero no practicantes de la espiritualidad. Pueden ser buenos maestros en tribuna, pero en sus vidas deja mucho que desear la acción. Y eso se vuelve como su alimento egocéntrico, la tribuna. Así que, como hay diferentes tipos de personas, las personas pueden tener un despertar de entendimiento acerca de sus defectos de carácter a los 6 meses o un año. Cuando una persona ha tenido drogas y alcohol, son diferentes. ¿Por qué? Porque las drogas han dañado su mente a un grado donde necesitan tener la abstinencia mínimo de 2 años para empezar a medio componerse de sus emociones. Medio componerse de sus emociones. Por eso la Organización Mundial de la Salud dice de un alcohólico, de alguien que bebe nada más, no que se droga con drogas sintéticas, no. De ese dice que necesita 4 años de abstinencia para que la Organización Mundial de la Salud diga, este está recuperado. Antes no. No con un año, ni con 2 de abstinencia, ni con 3 de abstinencia. No. Está en el camino de la recuperación, pero para la Organización Mundial de la Salud son 4 años. Ahora, ¿por qué? Porque tiene que vivir un proceso de desintoxicación mental. El proceso de desintoxicación física y el proceso de desintoxicación mental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que fuma va a cambiar la nicotina por dopamina. Es decir, la dopamina va a ser su nicotina y la dopamina y su cerebro ya no va a ejercer dopamina. Y la dopamina es una energía que nos ayuda a sentir placer y gozo y felicidad. Por eso el enfermo está neurótico. ¿Por qué? Porque el alcohol y las drogas que son ácidos, ¿verdad? Consumieron en él, consumieron la energía que tenía de reserva en sus mentes. Intercambiaron energías y por eso trataba de manejar desde afuera sus energías internas y por eso era que se formó una necesidad de seguir consumiendo. ¿Por qué? Porque no sabía vivir en la realidad el enfermo adicto a las drogas, al alcohol.
no sabía vivir en la realidad. Estaba metido en su mundo. Entonces, la liberación de esas toxinas no se van a hacer de la noche a la mañana. Imagínate un alcohólico que bebe una noche de copas, una noche loca, ¿verdad? Tiene que mínimo pasar 6 meses para que salga todo su alcohol del cuerpo y 6 meses sin beber por una noche de beber, porque el alcohol no se va a disipar fácilmente. Entonces, todas esas acciones físicas, mentales y espirituales que están ahí, esos factores no permiten que las personas puedan reconocer, y si reconocen, solamente reconocen, pero no están dispuestos a trabajar para cambiar su situación personal. ¿Por qué? Porque lo que dice el primer paso, nuestros instintos se revelan ante el hecho de que somos impotentes para manejar solos nuestras emociones. Creemos que todavía la podemos hacer. Bueno, pues siga engañándose. Está bien. Por eso no podemos dar un punto determinado, ¿no? Algunos pueden mm, llegar antes, es decir, al despertar, y otros pueden pasar años y seguir muertos en vida ahí, en el grupo. Mm, que puede reconocer sus defectos, sí, pero cambiarlos no. Cualquiera puede reconocer un defecto, pero no cualquiera puede cambiarlo. Se necesita entrega, conocimiento y acción. Humildad. Gracias. Gracias. Y ahora sí terminamos, Víctor, la primera hora. Bueno, vamos con la second hour. Vamos a cerrar aquí la grabación. Vamos a cerrar la grabación.